simbólico que muy seguramente cuando ustedes lo consultaron en internet encuentran que tiene una perspectiva microsociológica. ¿Qué quiere decir eso, microsociológica? ¿Qué quiere decir? Bueno, microsociológica quiere decir que estudia desde la sociología las interacciones, las relaciones cara a cara. Ustedes vieron una temática que era sobre cultura y vida cotidiana. Sí. ¿Qué es vida cotidiana? ¿Desde la sociología qué? Desde los escenarios, de las interacciones cara a cara y de la vida cotidiana. ¿Qué es vida cotidiana? Como todas aquellas interacciones lo que se habitúa en el día a día de las personas. Lo que se habitúa, lo que se institucionaliza y lo que se naturaliza. Es decir, lo que solemos hacer día a día a través de nuestras prácticas, nuestras interacciones, donde se generan instituciones, donde se naturaliza, ¿no es cierto? Lo que nos es habitual, lo que nos es común a todos. Sí, los hábitos, las prácticas, y tiene también que ver con lo que señalaba Bourdieu con los hábitos. ¿Sí? Es en la vida cotidiana donde vamos formando ese hábito, esas maneras de obrar, de pensar, de sentir, que tiene que ver con los procesos de institucionalización. Y cómo se naturalizan esas prácticas, es decir, lo que es común, lo que se suele hacer. Lo que se suele hacer. Bueno, entonces el interaccionismo simbólico estudia lo que pasa en la vida cotidiana, las interacciones y los símbolos. Ahora, las interacciones son las relaciones que tenemos con nosotros, cómo nos relacionamos unos con otros. Y ya cuando veíamos los procesos de socialización y sociabilización que se dan en la vida cotidiana, pues nosotros no podemos ser sin nosotros, ni los otros pueden ser sin nosotros. Nos necesitamos unos a otros. Y un poco lo que también decía Carlos Marx, que solo puedo ser yo viéndome a través de los otros. Entonces ustedes ven, por ejemplo, una persona que canta muy bonito y uno dice, ay, tan bonito que canta. Y si uno no canta bonito, uno dice, ¿no es cierto? Hay una diferenciación, a mí me gustaría cantar con esa persona. O esa persona es hábil en este aspecto, uy, tan chévere, ¿no es cierto? Siempre estamos mirándolo, miramos a los otros desde nuestros ojos. Lo que nos gustaría, Sí. tener positivo que vemos de la otra Claro, persona. uno dice, oye, tan chévere, ¿no es cierto? Eso que hace o esa manera, qué sé yo, las personas que tienen talento y esas cosas. Bueno. Entonces fíjense que cuando hablamos de interaccionismo, estamos hablando de esas interacciones y estamos hablando de símbolos, los simbólicos. Esas convenciones que les damos a cosas, objetos, figuras, relaciones, personas y que le atribuimos un significado. Un símbolo es algo construido socialmente a lo cual le damos un significado. Pero que entraría como el estrato, lo que se... También, claro. Pero fíjense que cuando nosotros interactuamos, ¿cómo hacemos para interactuar con otros? Socializando. Sí, ¿y cómo hacemos para socializar? Hablando. Comunicándonos, ¿sí? El lenguaje. ¿Y el lenguaje qué es? Es un conjunto de símbolos. El lenguaje es una construcción social. Si yo les escribo a ustedes mientras se prende si yo les escribo a ustedes esta palabra, ¿sí? Ustedes dicen, si ustedes primero tienen que saber leer, ¿sí? Y entender cada letra. Y después se unen las letras, porque son las convenciones. Como suena. Y el idioma. Y el idioma, claro. Y entonces decimos papá. Pero fíjense que papá ya tiene un significado. Este es un símbolo. Pero si nosotros no entendemos el símbolo, si no conocemos el idioma, las palabras, pues no nos dice nada. Es como si yo viniera y escribiera una cosa. Esto no. Si escribiera, tampoco se entiende nada. Pero si escribiera
así una cosa, ¿no es cierto? Ustedes dirían, bueno, ¿eso qué es? Pi. No, ni siquiera pi, ¿no es cierto? Uno diría, ¿no? ¿Quién sabe eso qué sería? ¿En qué idioma? Sí, pero si uno dice, bueno, pero es que esa es, si uno dice, bueno, pero es que eso es hebreo, ¿no es cierto? Tiene ese elemento, da esa connotación, bueno, ya lo entiendo. Todo lo que nosotros, recuerden que yo les decía, todo lo que nosotros conocemos en la sociedad es construido, no es artificial, los símbolos son construidos. Y los símbolos tienen un significado de acuerdo al contexto donde nos encontremos. Si ustedes ven el símbolo de la Cruz Roja, ¿no es cierto? Es una cruz. ¿Por qué es una cruz en Occidente? Porque nosotros venimos de una tradición judío-cristiana donde la cruz significa salvación y la Cruz Roja ¿qué hace? Hace una labor de acción humanitaria, de ayudar a otros que se encuentran en distintas situaciones de necesidad extrema, ¿sí? Catástrofes, guerras, todo ese tipo de situaciones extremas. Pero en el Medio Oriente, el símbolo, ¿no es cierto?, es la media luna. ¿Por qué la media luna? Porque en la cultura musulmana, ¿sí?, el símbolo, ¿no es cierto?, de esperanza, de cambio, de transformación, de salvación, lo asocian a la luna. ¿Sí? Porque no siguen esta tradición. Claro, si uno ve, ¿no es cierto?, si uno ve así, uno dice, bueno, luna, eso es que luna menguante, luna llena, sí, eso tendrá otro significado. Pero si en la cultura musulmana tiene un significado altruista, ¿sí? En la cultura nuestra la cruz, ¿no es cierto? Y porque entonces las personas de la Cruz Roja tienen que ir siempre llenas de símbolos, o los de Naciones Unidas, o cualquier organización que va a hacer una causa humanitaria, porque ese símbolo tiene un significado de que son imparciales, no están en el conflicto y van a ayudar al que lo necesita. Entonces estamos cargados de símbolos con muchos significados, y en las interacciones, ¿qué hacemos? Compartir esos símbolos para entendernos, ponernos de acuerdo. O sea, acá hablamos español, entonces yo les dicto la clase en español, entonces yo les digo papá, pero fíjense también que cuando uno dice papá, uno papá lo puede asociar con muchas cosas. Si mi papá fue mi papá, ¿no es cierto?, un hombre bueno, no sé qué, entonces me dicen papá, entonces a mí me puede generar alegría, ay, tan bonito, sí, papá, pero si mi papá nunca lo conocí, pues, sí, yo entiendo papá y sé cuál es el rol del papá, pero pues si yo no conozco a mi papá y con mi mamá funcionó bien, bueno, sí, papá, sí, pero si me colocan mamá, ¿sí?, entonces ahí la cosa cambia, mamá, como que otros, digamos, hay unas convenciones, ¿sí?, y asumimos esas convenciones a través de esos símbolos con unos significados, pero esos significados, ¿no es cierto?, en los contextos varían, tienen unas significaciones. Y el interaccionismo simbólico, va a trabajar sobre esos presupuestos. Entonces, ¿qué pasó con el interaccionismo? El interaccionismo se inicia en Estados Unidos. Recuerden cuando nosotros vimos los autores anteriores, cuando vimos Comte, cuando vimos sobre todo Durkheim y Weber, ellos que querían que la sociología se diferenciara de las otras que eran como parecidas, la psicología, la antropología, la filosofía, y ¿qué querían hacer? Querían construir y definir, delimitar muy bien cuál era el objeto de estudio de la sociología, porque se podía confundir con otras ciencias sociales. Y Durkheim dice, el objeto de la sociología son los hechos sociales, todo lo que sucede en la sociedad material e inmaterial, al cual también le atribuimos símbolos, significados en contextos específicos, y va a ser su estudio. Pero ¿qué pasa en el siglo XX, comenzando el siglo XX, cuando surge el interaccionismo simbólico? Que los sociólogos se van a dar cuenta que necesitan elementos de la psicología social para entender la sociedad, porque está hecha por individuos. Y la psicología social estudia a los hombres, a los seres humanos, en distintos contextos, cómo se relacionan, cómo reaccionan. Es muy distinto en un contexto laboral, a un contexto de clase, a un contexto con pares, con amigos, a un contexto en la familia. Las interacciones varían. Y necesitan tomar elementos que, por ejemplo, trabaja el psicoanálisis. Recuerden que Sigmund Freud va a decir que el hombre tiene una psiquis, ¿sí?, que es la mente, donde suceden muchas cosas, y que en esa mente hay un yo, un ello y un super yo.
¿sí? Y también va a decir que hay una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Nosotros estamos acá y somos conscientes de que estamos acá. Eso lo traemos a la conciencia. Pero también está el subconsciente, aquellas cosas que no recordamos del todo bien. O aquellas situaciones en las cuales actuamos de una manera y sabemos que actuamos de esa manera, pero no sabemos exactamente por qué actuamos. Y hay otro, digamos, dimensión de la psiquis, que es el inconsciente. Y el inconsciente es aquello que no está presente, que no hacemos consciente, pero está ahí, ¿sí? Y tiene pulsiones, tensiones. Y esas pulsiones y tensiones, si son buenas, no hay problema. Pero si son malas y se han guardado por allá en ese cuarto de San Alejo, salen porque salen por algún lado. Entonces decíamos, las neurosis, las histerias, que trabajó Freud, las fobias, ¿sí? Las personas a veces tienen miedos irracionales, ¿sí? Cosas que y no saben por qué. Entonces pueden ver una arañita, una paloma, o pueden ver una paloma, ¿no es cierto? Que para nosotros es el símbolo de la paz, la pobre paloma. Y ven la paloma, pero ¿qué pasa con las personas? No es cualquier miedo, no es como el miedo cuando uno ve una cucaracha y grita y la aplasta, ¿no es cierto? No, es ese miedo que es irracional, que la persona siente que se va a morir, que le falta el aire, que transpira, que el cuerpo tiene unos cambios, lo somatiza de una manera, sí, vamos a guardar por favor, silencio, que lo somatiza de tal manera que siente que se va a morir. Es una tragedia, claro, uno no lo puede entender porque a uno no le pasa eso, si uno diría, pero ¿qué le pasa, no es cierto? Pero esa persona sufre y sufre de manera horrible. Es como si uno pensara que alguien lo va a venir a matar, sí, es un miedo así, que se va a morir, que no va a poder. Entonces, ¿qué hace el psicoanálisis? El psicoanálisis, mediante la interacción, ¿no es cierto?, pone a esa persona en un sitio cómodo y tranquilo y la persona que empieza a hablar. Y mientras va hablando, ¿sí?, de cualquier tema, va soltando esas tensiones. ¿Por qué? Porque las verbaliza, las racionaliza. Y una vez que las racionaliza, las puede empezar a controlar. Entonces, nosotros no solamente interactuamos con los otros, interactuamos con nosotros mismos, ¿sí? Y por eso, en la sociología, ¿cuál es la clave de este computador? ¿Móvil esposo? Sí. ¿En mayúscula o en minúscula? Móvil esposo. Gracias. ¿Prácticas qué? Móviles. Móviles. ¿En mayúscula o en minúscula? Minúscula. La van a confundir. Sí, gracias. Sí. Entonces, ¿qué van a hacer los sociólogos estadounidenses? Van a retomar el concepto de sujeto y de yo de la psicología social. Ese concepto de yo de la psicología social. ¿Y por qué ese concepto de yo? Porque puede sonar como un trabalenguas, pero yo no puedo ser yo si no hay otros yo, ¿sí? Yo no puedo ser yo si no hay otros yo. Yo no puedo, entonces por eso yo les decía, esa persona que canta lindísimo y muy tan bonito que canta, sí, uno dice, quisiera ser como ella, me estoy diferenciando de ella, ¿sí? Yo no soy como ella, ¿sí? Y no podemos ser nosotros si no hay otros, ¿no? Por eso es que yo les decía, y cuando ustedes vieron la primera lectura sobre qué es la sociología, ahí hablaba un poco de los procesos de socialización, donde esos niños que quedan en la selva, por allá, esas historias, ¿no es cierto? Es imposible que se pueda desarrollar como sujeto, que pueda tener un yo. ¿Por qué? Porque los animales, ¿sí?, no tienen esa concepción de yo. La vaca no dice yo vaca y esa vaca, esas manchas tan hermosas, una creo de acá, combinación de la una con la otra, nada que ver. Yo quisiera ser como ella. ¿No? La vaca es la vaca y no está pensando ni en ella ni tal. Se guía por los instintos, por supuesto tiene un grado de emociones, puede tener miedo, se puede sentir tranquila o estresada. Pero la vaca es la vaca y no está yendo por la vida donde me encontraré con otros yo, y cómo seré yo con los otros y ellos. No tiene esos enredos, ¿sí?, existenciales. Entonces,
favor, ahí cerramos un poquito la cortina. Entonces, el interaccionismo simbólico, les decía, nace en Estados Unidos. Aquí vamos a ver interaccionismo simbólico y enfoque dramatúrgico que se relaciona con eso. El interaccionismo simbólico va a retomar la psicología social de George Herbert Mead, muy importante. ¿Y qué va a hacer Mead? Va a mirar la relación entre el lenguaje como conjunto de símbolos con significados, la interacción social, donde nos relacionamos con los otros a través de ese lenguaje, y un concepto que es la reflexividad, que es la capacidad de poder, se lo voy a decir, pero ahorita se lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Que es la reflexividad es la capacidad que tenemos nosotros de mirarnos a nosotros mismos, cómo actuamos, cómo pensamos, qué creencias tenemos. Entonces, va a retomar ese concepto de yo, lástima que, y acá esto no lo puedo subir un poquito, porque ese concepto clave de sujeto o yo, que es un rasgo de los seres humanos. Nosotros como individuos nos podemos diferenciar de los otros individuos, pero también hay otra cuestión muy importante, que nosotros como individuos podemos ser objeto de estudio de nosotros mismos. Entonces piensen ustedes cuando hacen una exposición, tienen que hacer una exposición. Cuando ustedes hacen una exposición, pues se tienen que preparar para la exposición, y más si se las van a calificar, y si les dejaron un tema y se lo tienen que aprender. ¿Ustedes qué hacen? Ustedes van y presentan la exposición, se preparan para esa exposición, presentan la exposición, y después de la exposición pueden decir, ay, me fue muy bien, dije lo que quería decir, ¿sí? Ay, me olvidé de esto, ay, dije esto, pero se me olvidó decir esta otra cosa, ¿sí? Uno resulta ser un objeto de estudio para uno mismo. Uno se está de alguna manera autoevaluando, autocalificando. Y eso es importante en el interaccionismo simbólico. ¿Por qué? Porque si yo no me autoevalúo, pues yo no voy a aprender nunca cómo tengo que interactuar con los otros. Porque pasa lo que pasa con los niños chiquitos. Los niños chiquitos dicen todo lo que se les ocurre, pero los adultos no podemos decir todo lo que se nos ocurre, así sea verdad. ¿Por qué? Porque podemos ofender a otros, o porque no es el momento para decirlo, o porque voy a hacer sentir mal al otro, ¿no es cierto? Un niño chiquito, por ejemplo, le pueden decir, va a venir esta señora, ella cojea, y saben que el niño nunca ha visto una persona que cojea, entonces le va a llamar la atención. No vas a decir nada, bueno. Entonces llega la señora que cojea, ¿y qué es lo primero que va a decir el niño? ¿Por qué cojeas? Claro, porque no tiene ese autocontrol, esa revisión, digamos, la curiosidad le puede más, no tiene ese control emocional, intelectual, mental. No, ni siquiera sabe qué es prudencia, porque es que está en su proceso de desarrollo. Por eso es que los niños salen con unas cosas, ¿no es cierto?, que no deben salir. Como les voy a poner, mi papá tenía un colega, ¿sí?, que era francés. Y bueno, qué pena con los franceses, pero en el caso de él no se bañaba mucho, ¿sí? Entonces una vez, y tenía varios colegas, y una vez mi papá lo invitó a la casa, sí, mi papá lo apreciaba mucho, y llegó mi hermano, que estaba chiquito, ¿no es cierto?, y empezó a decir que olía feísimo, que olía horrible, y mi papá no sabía qué hacer, no es que era muy tímido, pero es que eso hacen los niños, ¿sí? Digamos, son ese problema. Pero, ¿qué tal que uno, ¿no es cierto?, no tuviera ningún control? Por eso es que el interaccionismo tiene unas normas, ¿sí? Porque entonces no podríamos convivir. Nos tenemos que estar evaluando nosotros y tenemos que estar revisando cómo están las otras personas. Entonces, ese concepto de sujeto, para que sea sujeto, tiene que tener un carácter social, porque interactúa, aprende un lenguaje y aprende a comunicarse con nosotros. Entonces, Mead va a decir, hay dos formas de ser social. La primera es la dimensión simbólica. Compartimos un lenguaje, aprendemos un lenguaje. Es más, no solamente a nosotros nos dicen que hablemos bien y que conjuguemos bien los verbos y usemos las preposiciones y la sintaxis y todo ese tipo de cosas, sino también que hay cosas que no se dicen en la mesa, ¿no es cierto? Hay cosas que no se dicen en ciertos escenarios. Hay maneras de decir las cosas en distintos escenarios. Ustedes le pueden contar un problema a su amiga y con seguridad que el lenguaje que utilicen va a ser muy distinto, así en un momento dado se lo tienen que contar a su jefe para que entienda su situación laboral, ¿no es cierto? No van a utilizar exactamente los mismos términos. Y eso es parte de ese proceso del interaccionismo simbólico. Compartimos significados, incluye también gestos y comunicación significativa y no verbal.
¿Por qué a ustedes las entrenan, por ejemplo, con una visita domiciliaria y no arrancan con una visita domiciliaria de cualquier persona que ustedes no conozcan? Porque uno también tiene que saber manejar el cuerpo. Ustedes no pueden llegar a una visita domiciliaria cual sargento, ¿no? Y yo sí he visto casos de trabajadores sociales que lo hacen, pero bueno. Cual sargento que como yo soy la trabajadora social, entonces vengo a hacer la visita domiciliaria, mostrar que hay en la cocina, está en la olla. ¿Sí? Lo he visto. O casos donde ustedes llegan y llegan con el ánimo por el piso, ¿sí? Entonces, buenos días, hola, trabajadora social, buenas noches. No, pues, o van a hacer una entrevista, ¿sí? En un lenguaje totalmente plano y ya la persona al final pues está dormida, porque es que el cuerpo, la entonación, ustedes no le pueden decir a su ser amado que lo quieren mucho mirándolo con una cara de trueno y también con una voz pues que lo están desinsultando, ¿no es cierto? Pues, digamos, la comunicación verbal es importante y lo que llamaba Pierre Bourdieu la exis corporal, es decir, cuando ustedes se presenten a una comunidad, ustedes porque las ponen a veces a hacer tantas exposiciones, yo en esta ocasión no pongo a hacer exposiciones porque esto es teoría, pero ustedes porque las ponen a hacer tantas exposiciones, porque eso es una forma de entrenamiento, aprovechen, porque si llega una trabajadora social a un grupo bien tenaz, ¿no es cierto? Que los hay, que ustedes son las que las mandan y les toca poner el pecho, ¿sí? Y ustedes pueden hablar muy bien, conocer muy bien el discurso, pero tener una exis corporal equivocada, se las comen vivas. Entonces, digamos que aquí, digamos, llevándolo a casos extremos, pero el caso es que uno comunica de muchísimas maneras. Por supuesto, los animales no tienen una interacción significativa. Un animal simplemente come y no está pensando si está haciendo mucho ruido, si está llevando mucha comida a la boca o simplemente come, ¿sí? Un animal tiene relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y está pensando, ay, qué pena, nos están mirando todos. ¿Sí? Ese tipo de situaciones. En cambio, hay otro punto, otra forma de ser social. Y es esa misma dimensión interaccionista, la capacidad que tenemos las personas de adoptar la actitud de los demás. Y un ejemplo que yo les coloco a ustedes es cuando uno va a un funeral. Uno no llega a un funeral, ¿no es cierto?, gritando ¿qué hubo? Y no sé qué, y quién gana el partido, y si yo no sé qué, ¡hola! Sí, digamos, uno como llega, ¿no es cierto? Uno llega en una posición, trata de ser lo más prudente, ¿no es cierto? Y por eso a uno también le causa risa, porque como es como tan... ¿sí? Hay funerales que a uno le da risa, ¿sí? Uno se tiene que controlar y como uno se está controlando tanto se pone como nervioso. O piensen esas fiestas a veces que son de un protocolo, ¿sí? Y el protocolo y uno tiene que esperarse. Una vez estuve yo en un matrimonio muy bonito, sí, y la ceremonia era una capilla lo más linda y era a mediodía y estaba haciendo un sol y era muy chiquita, entonces parte de los invitados nos quedamos afuera a ese rayo del sol y era clima cálido y el padre pues estaba muy inspirado y hablaba y había un niño jugando hasta que el niño ya se aburrió y también tenía calor y tenía hambre porque era mediodía y se paró, la capilla era chiquitita y se paró en la entrada de la capilla y dice ay, ¿cuándo va a terminar? Que tenemos mucho calor y mucha hambre. Y todo el mundo quedó, nadie se quedó así, ¿no es cierto? Le dio risa, el padre escuchó perfectamente, pero él conoce el interaccionismo simbólico, entonces él dice que no había pasado nada, pero no sirvió porque terminó rapidito. Claro, pero uno porque no lo hace, uno está pensando lo mismo que el niño, ay, que termine rápido, me siento ese calor, no hay donde sentarse, ni siquiera uno alcanzaba a escuchar lo que le estaba diciendo como para expresarse. Entonces, claro, todos estamos pensando eso, pero ¿por qué nos reímos? Porque el niño en su proceso, ¿sí? Todavía no mide esa posibilidad de verse, como de pensarse si digo esto lo voy a embarrar, de cómo lo digo, todas esas cosas que nosotros después nos complicamos. Entonces, esa es la autorreflexión, la capacidad que tenemos de reflexionar sobre nuestras propias circunstancias, el significado de ellas y las consecuencias de nuestras propias acciones, sobre lo que pensamos de nosotros mismos y nuestras creencias. Entonces uno cuando chiquito, por ejemplo, va a una comida y le sirven algo que uno no come en la casa y me dice, mi mamá, esto está horrible. Y la mamá dice,
Y ya después sí, les sabe horrible, pero uno sonríe y no deja un lado, no ¿qué hace? Pero entonces uno se empieza a medir porque empieza a autorreflexionar. Entonces esa autorreflexión nos lleva a eso, al autocontrol, eso que no tienen los niños inicialmente y que por eso nos causa tanta risa. Y es la capacidad que tienen los individuos de dirigir sus propias acciones a partir de esta autorreflexión. Entonces, autorreflexiono sobre lo que hago, pienso, mis circunstancias, ¿sí? Y eso me lleva a un autocontrol. Entonces, por supuesto, ningún adulto ese día que estábamos afuera de la capilla dijo eso. ¿Por qué? Porque hemos hecho un ejercicio de autocontrol a partir de esa autorreflexión. Pero hay otro elemento, y es que en la autorreflexión hay un tipo de autorreflexión que se llama autorrevisión, que es más específica. Y es esa forma de autorreflexión que me lleva al autocontrol. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no solamente reflexionamos sobre lo que los otros hacen, también sobre lo que nosotros hacemos. Y sería terrible que no lo hiciéramos. Porque los otros están aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo. Y eso no se deja de aprender, porque si ustedes van a otros escenarios, muy seguramente que tendrán que hacer otros ejercicios de autorreflexión. Ustedes pueden decir, ay no, pero en mi antiguo trabajo sí se permitía eso y acá no se permite, entonces ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo me conduzco? Entonces me lleva a una autorrevisión, ¿no es cierto?, que me dirija a un autocontrol, a dejar de hacer cosas o hacer cosas de tal manera que pueda interactuar con las personas en las mejores condiciones. Y fíjense que aquí entra de manera muy fuerte la comunicación. Comunicarse no es tan fácil como uno pensaría. ¿Por qué? Hay personas que uno les puede decir una cosa y piensan otra, ¿no es cierto? Y después otra. Y no se trata de eso que llaman chismosos, que también los hay, ¿sí? Pero, sino que ahí se enredan las cosas, ¿sí? Se piensa una cosa, después otra. ¿Por qué? Porque creemos a veces que nosotros interactuamos y comunicamos como las otras personas también interactúan y comunican, y eso no es verdad. Así hagamos parte de la misma sociedad. Digamos, uno de los grandes retos que tiene el trabajo social es cómo interactúo con grupos, con comunidades, cómo comunico que esa comunicación sea efectiva, que nos lleve a ponernos de acuerdo para cambiar la sociedad, para transformarla. Pero en el camino, ¿no es cierto?, se presentan incidentes. Entonces se tiene que llevar un proceso de autorreflexión, de autorrevisión, para llegar al autocontrol. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna observación? Entonces fíjense que el interaccionismo simbólico se nos facilita entenderlo porque hace parte de nuestra vida cotidiana, las interacciones y lo que comunicamos. Y ese concepto de vida cotidiana es muy importante y hay que tenerlo claro, porque ese concepto de vida cotidiana es el transcurrir habitual, ¿sí?, la cotidianidad de las personas, lo que suelen hacer diariamente las personas, que se expresa en prácticas, significados, interacciones y escenarios, ¿sí?, donde solemos estar. Bueno. Entonces, como los seres humanos tenemos esa capacidad de observarnos a nosotros mismos también desde la perspectiva de otros individuos. ¿Qué quiere decir eso? Piensen ustedes que entran a un curso de baile y resulta que entran precisamente al curso de baile porque lo fuerte no es el baile. ¿Sí? Entonces ustedes que van a ver que hay compañeros que son súper sobrados y bailan de todo, ¿sí?, y ustedes empiezan a bailar. ¿Ustedes qué empiezan a hacer? ¿Sí? Empiezan a observarse a ustedes mismos con relación a los otros, ¿sí?, y ponerse al día en el curso de baile. Pero así está en todos los escenarios de la vida. Nos miramos de acuerdo también a la perspectiva de otros, porque nuestro yo lo construimos también con nosotros. ¿Y qué sucede también? Que entendemos adoptar la actitud del otro generalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hace la gran mayoría de las personas, nosotros terminamos también haciéndolo. Los niños también terminan haciéndolo. Entonces uno a veces, cuando los niños son chiquitos, uno dice, no hagas eso, no debes decir eso porque eso es mala educación, no sé qué. Y después el niño le resulta a uno, no hagas eso porque eso es mala educación. Sí, lo está imitando, ¿sí? Porque es esa perspectiva del otro. Pero también el otro generalizado es el todo colectivo, lo que hace la colectividad. Ustedes aquí salen a la calle y ustedes no se van a ir por la mitad de la séptima caminando por la mitad del carril de la séptima. No, es que a mí me gusta, a mí me parece, me siento más libre. No, señora, usted tiene que ir en el andén. ¿Por
Porque, ¿por qué? Porque todos lo hacemos, porque esas son las normas y las reglas para que funcionemos. También pasa que uno trabaja mucho en delimitación, uno se puede encontrar con una persona en la calle, ¿no es cierto?, que está mirando así, ¿y qué va a pasar con los demás que están en la calle? Van a empezar a mirar, ¿sí? Y como lo ven que está mirando así, entonces empiezan a parar todos a mirar, ¿qué está haciendo?, ¿sí? Y de pronto a alguien se le ocurre, ¿no es cierto?, hay una multitud y se le ocurre a alguien decir, ay, oye, ¿usted qué está mirando? No, estaba pensando. Está mirando nada. Pero digamos que si hay esa tendencia. Piensen ustedes como esas abuelas que eran matronas y esas abuelas decían cómo debía portarse la familia, ¿sí? Entonces llegaba alguien y ¿qué hacían? Se sometían, ¿no? En todo colectivo, ¿sí? Y se volvía un modo generalizado de comportamiento. Pero digamos, ese todo colectivo va más allá de los rasgos peculiares de los miembros individuales. Hay personas que les gustaría andar más por la calle, pero el caso es que la tendencia es que todos sigamos unas formas, unos patrones de comportamiento. Igual cuando ustedes van a una fiesta. Si ustedes van a una fiesta, quieren ir a una fiesta, pues ustedes no van a llegar llorando a la fiesta, no sé, sentarse en una esquina, a menos que se enteren de algo en la fiesta. ¿Sí? Es decir, algo grave, ¿sí? Que el novio está con otra, o alguna cosa así. Pero digamos, la gente va es a divertirse, entonces el todo generalizado es que la gente se divierta, que la gente esté contenta, que pase bien. El caso es que tenemos que seguir reglas y convenciones de la comunidad extensa, se nos imponen en nuestra cotidianidad. Y que en la sociedad pues tenemos unos símbolos compartidos que son una condición necesaria del sujeto. No es que acá llega cada uno con su jerga o acá llega cada uno a decir, a ver, que yo deje ese foro y entonces una persona haga su trabajo muy personalizado y salga con otra cosa. No, hay unas reglas, ¿sí? Tenemos que seguirlas. Entonces, y en los distintos escenarios, digamos que esa es la dinámica. Entonces, este interaccionismo simbólico toma de la psicología social el pensar a ese sujeto en relación con otros sujetos y símbolos que comparten. Básicamente, eso estudia el interaccionismo simbólico y es muy importante, sobre todo con los temas de la comunicación. Porque las personas a veces no pueden interactuar bien porque no hay una comunicación clara o como se entienden, las personas interpretan de otra manera. Por eso es que tenemos que tener un todo colectivo generalizado. Ahora, hay un segundo momento del interaccionismo simbólico que es con Herbert Blumer y aquí yo solamente les voy a señalar 4 ideas principales que él retoma de ese interaccionismo simbólico y amplía. La primera idea que él señala es que, ya hemos dicho, el individuo tiene su propio sujeto, ¿sí? Se puede mirar a él como un objeto de estudio. Y no solamente tiene su propio sujeto, sino que el individuo tiene la capacidad de autointeractuar, de darse indicaciones a sí mismo, ¿sí? Antes de actuar en público para prever posibles consecuencias. Piensen ustedes los hombres que son muy tradicionalistas y quieren pedirle la mano a la esposa, ¿sí? Ellos hacen todo un ejercicio, ¿sí? para que les funcione la pedida de mano. O piensen ustedes los atletas que tienen que tener una capacidad de concentración. Piensen un clavadista que en tantos segundos tiene que hacer un montón de piruetas y caer perfectamente en el agua sin que ojalá caiga ni una gota. Él cuando se para en el borde del trampolín, el que está pensando toda la figura y está autointeractuando con él. Ahora, nosotros no tenemos a veces no somos tan sofisticados en algunas cosas. En lo que ustedes tienen que ser sofisticados en la autointeracción es como profesionales en trabajo social. Bueno, no pueden llegar a ver qué me sale o qué digo, ¿sí? Porque no van a prever las posibles consecuencias que pueden surgir. Pero uno como autointeractúa en su vida cotidiana. Ustedes han visto esas personas que van por la calle, se van regañando, después se felicitan, se preguntan, se contestan, ¿sí? Van hablando solas y las personas piensan, ¿sí? Que pueden estar locas, no, están autointeractuando. Cuando a ustedes les sale algo bien, dicen, bravo, sí, como, hágate, o se regañan, ay, pero ¿cómo pude hacer eso? Pero no, ¿cómo se me ocurrió? Etcétera, etcétera. Entonces, eso hace parte de ese proceso y de esa dinámica del interaccionismo simbólico. La segunda idea que toma Blumer es que se siguen pautas sociales por interpretaciones idénticas.
lo que para mí significa saludar a mi jefe tiene que significar lo mismo que para el resto de empleados. Pero aunque nosotros tenemos normas y pautas de comportamiento en las interacciones, Blumer va a decir, la vida social no solamente son normas, no solamente un orden, porque nosotros sí, seguimos unos patrones de comportamiento, unas normas de convivencia, pero también tenemos que irlas redefiniendo con regularidad a través de nuestros actos, porque recuerden que la sociedad cambia, porque generamos nuevas interacciones o comportamientos. Pensemos hoy las nuevas generaciones y los escenarios virtuales, la gente cómo escribe. Jesús Martín Barbero dice, eso no es ni escritura ni conversación propiamente, es un revuelto de las dos, ¿sí? Son otros escenarios, son otras reglas, son otras normas, ¿sí? Varía de manera importante, se generan nuevas interacciones. O piensen ustedes que hace un tiempo a las niñas cuando cumplían los 15 años o la mayoría de edad las presentaban en sociedad, ¿sí? Tenían que presentarlas en sociedad porque estaban diciendo la niña ya está en edad de merecer, ¿sí? Porque las interacciones eran distintas, porque la mujer se la asociaba mucho con el matrimonio, con ese rol de madre, de esposa, etcétera, etcétera. Pero si yo les pregunto acá, ¿quiénes a ustedes las han presentado en sociedad? Pues como que no. Y de pronto cuando cumplieron 15 años, sí, de pronto sí la fiesta podría ser significativo, pero ya es distinto, tiene otras resignificaciones. O incluso hay niñas que hoy en día piden de 15 años que les pongan prótesis, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos, todo claro, ¿sí? Otra pirámide. Pero hay unas convenciones que todos aceptan. Y la tercera idea que va a señalar Blumer es que los seres humanos se relacionan en un medio de acuerdo al significado que le atribuyen. Entonces, por supuesto, decíamos en un velorio, ustedes no van a llegar hablando durísimo, riéndose, contando chistes, dándole espaldarazos en la espalda a todo el mundo, porque pues no va a ser bien visto. Pero ustedes en su lugar de trabajo, a su jefe, tampoco. Pensemos que a ustedes les encanta su jefe físicamente, su amor platónico. Y usted, por más que ustedes digan, uy, no, que papito, repapito, como lo quieran decir, ustedes no lo van a saludar, ¿qué hubo, papito? ¿Cómo está? Hacer un trabajo de autorreflexión para llegar a la autorrevisión, para autocontrolarse. Por detrás pueden decir, uy, ¿cómo está ahí? Pero hasta ahí, ¿no es cierto? Hay que autocontrolarse. ¿Sí? Entonces, digamos, de acuerdo al significado que le atribuimos, de esa manera interactuamos. Y finalmente, una cuarta idea, y es la acción conjunta. Sí, aquí hemos hablado que interactuamos como sujetos, como individuos, que reconocemos nuestro yo como objeto de estudio. Pero también actuamos de manera conjunta, hay equipos. El matrimonio es un equipo. Tienen que ponerse de acuerdo para interactuar. Y parte, fíjense que el interaccionismo en ese sentido también es importante. Parte a veces de que los matrimonios no funcionan, que pues, puede ser por muchas razones. Una de ellas es porque no interactúan, porque el lenguaje que comunican no lo entienden, porque no se ponen de acuerdo en cosas claves, porque de pronto van a pedir un préstamo en el banco y el señor quiere comprar un yate y la señora quiere comprar un Renault 4. Sí, esas pequeñas diferencias. Entonces, y el trabajo en equipo, ustedes como trabajadores sociales, ustedes, ¿por qué ustedes las obligan a hacer trabajos en grupo? Porque es como una obligación. Pues porque ustedes sí que tienen que aprender a trabajar en grupo, porque ustedes van a enseñar a las comunidades, a los grupos, a las familias, a las personas a trabajar en grupo. Y eso tiene que ver con las interacciones. Bueno, digamos que esta segunda etapa de Blumer señala estas 4 ideas que son importantes para el interaccionismo simbólico, y hay un tercer enfoque en el interaccionismo que se llama el enfoque dramatúrgico, que es también de un sociólogo norteamericano que se llama Erving Goffman. Él va a escribir muchas obras, pero una de ellas, que es donde presenta su teoría, es la presentación de la persona en la vida cotidiana. ¿Él por qué lo llama enfoque dramatúrgico? Eso suena a drama, y ustedes saben que en un drama hay risa y llanto, ¿no es cierto? Y así también es la vida cotidiana. Hay días buenos, hay días malos, hay días normales. ¿Y el qué va a decir? Le interesa estudiar las pautas de interacción, cuáles son los modelos
para que nosotros interactuemos en esos distintos escenarios. Y aunque ustedes vieron vida cotidiana, y con seguridad que en vida cotidiana hay muchos elementos para trabajar ahí. Y digamos que es un concepto que se nos facilita porque todos tenemos una vida cotidiana, unas prácticas, unos hábitos, un transitar por la sociedad en distintos escenarios. Pero Goffman va a decir, la vida cotidiana es una empresa muy compleja, donde los seres humanos empleamos conocimientos tácitos. ¿Qué quiere decir conocimientos tácitos? Que no hicimos curso 1 para familia, sí, curso 1 para hijo en tal etapa, o curso 1 ni siquiera a veces para estudiantes. Ustedes tienen una inducción, ¿no es cierto? Pero realmente el aprendizaje está en la vida cotidiana. Es que le estés diciendo, paso 1, haga tal cosa, paso 2, coja la buceta, paso 3, bájese, no, coja esto. O paso 1, en la calle uno se sube al andén, paso 2, uno mira si el muñequito cambia verde y camine, paso 3, no. Eso es tácito, pero fíjense que es muy importante. Si ustedes no supieran nada de su vida cotidiana, no lo podrían llevar adelante. Si ustedes se pusieran a hacer un listado en una hoja de todo lo que necesitan para llevar adelante su vida cotidiana, es muchísimo conocimiento y es muy complejo. Además, ese conocimiento que es tácito, que lo aprendimos en la práctica y lo llevamos a cabo en las prácticas para seguir adelante. Por eso funcionan también esas películas donde la niña se convierte en la mamá y la mamá en la niña por algún encanto mágico. Y entonces la niña, que es la mamá, en el cuerpo de la mamá, llega al trabajo y no tiene ni idea quién es la mejor amiga, como llama la secretaria, qué es lo que tiene que hacer, y entonces pasan todas esas situaciones. Y la mamá toma el cuerpo de la niña y llega al colegio y se da cuenta cómo se porta la niña, pero no tiene ni idea, ¿sí? No encaja porque es un conocimiento muy complejo y para la sociología es muy importante. Entonces, Goffman va a enfatizar en esos encuentros y en interacciones cara a cara, donde podemos saber quién es la persona, la podemos ver, la podemos escuchar y eso también a nosotros. En nuestra vida cotidiana, cuando tenemos interacciones cara a cara, ¿qué sucede? Que hay muchas personas en la calle. Ustedes no se están acordando de las caras ni los nombres, además no podríamos. Si ustedes, un amigo los invita a tomar un café en la rotonda de comidas rápidas de Gran Honrado, ¿ustedes en quién se focalizan? En su amigo, ¿no es cierto? A menos que no quieran volver a salir con su amigo. Pero si les interesa su amigo, ¿no es cierto? Se focalizan en él, le prestan atención, hablan con él les pregunta algo y ustedes no están tratando de hablar con él de allá, porque si les pareció más bonito, en cambio de acá no. Sí, están focalizados en él. Entonces, eso es lo que se llama interacciones focalizadas, ¿sí? Hay muchas personas, pero mi interacción cara a cara es con un grupo, o con unas personas, o con una persona. Y las otras no focalizadas, ¿sí? Son aquellas que no me interesa, ¿sí? Que no estoy interactuando con ellas. Ustedes por la calle se pueden encontrar con una persona y ya pasó y ni idea. Y al día siguiente uno les puede preguntar, ¿con qué persona te encontraste? Ni idea, ni me acuerdo la cara, ni nada. No lo focalicé porque no estoy interactuando con el cara a cara. Pero también sucede que con esas personas que ustedes se encuentran en la calle, ustedes pueden entrar a un callejón seguro, por supuesto. Y ustedes pueden caminar por el callejón, ¿no es cierto? Y pueden ver una persona que se acerca. Y cuando ustedes la pueden ver allá de lejos y de pronto la pueden detallar un poco, pero ustedes no van a hacer que ven la persona y de pronto se quedan, ven la persona, ¿no es cierto? Y la ven pasar y se quedan así. ¿Sí? Eso uno no lo hace en la calle. Eso es lo que se llama la falta de conciencia mutua, ¿sí? De manera intencional, uno no está consciente de la persona como tal. Piensen que ustedes se pueden subir a Transmilenio y pueden quedar como unas sardinas ahí, ¿no es cierto? Bien espichados unos contra otros. Pero ustedes no van a empezar a mirar. ¿Ustedes qué hacen? Buscan un punto neutral donde mirar para no mirar a nadie. Y lo que tengan que mirar del otro será para que él no le pegue un codazo, ni ustedes tampoco le peguen un codazo, o le den espacio para salir, o él les dé espacio para salir. Es esa falta de conciencia mutua. Ustedes no se van a poner, ¿no es cierto?, a mirarle la cara, ¿no es cierto? Y si lo tienen así bien cerca, como a mirar, ¿no es cierto? Entonces ya miraron te van a mirar al otro. No. Porque en el interaccionismo que nosotros manejamos, se cuidan los espacios y se respetan los espacios. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas que a veces cuando van a hablar con uno, ¿no es cierto?, están así? ¿Ustedes cómo se sienten?
que nos están invadiendo. ¿Cómo son los niños? Los niños son así, ¿no es cierto? Ustedes van y le comen, la jalan, dice que le mueven, pero es un niño, entonces uno se lo permite, pero un adulto no. Que alguien se encuentre en la calle, ¿no es cierto? Y que venga y te jale, no, además uno siente como una agresión y no está fácil. Entonces, ¿qué va a decir Erving Goffman? Como Shakespeare, como William Shakespeare, ¿sí? Que es un dramaturgo inglés, nosotros representamos papeles, tenemos roles. Yo aquí tengo el rol de profesora, ustedes de estudiantes. Entonces ustedes no van a llegar, uy, profe, es que no fue su clase. No, María, no. ¿Por qué? Porque yo soy la profesora. Pero digamos, a veces ustedes los padres pues usan cierta jerga y entre más la digan, eso para uno puede ser ofensa, pero para ustedes es que se quieren más, ¿sí? Es más afecto. Entonces, digamos que nosotros representamos roles. En su trabajo ustedes representan roles, ¿no? Y es más, tenemos que construir guiones. Ustedes van a una entrevista de trabajo y ustedes no pueden llegar sin saber nada de la empresa. Y tienen que construir un guión. Si me preguntan tal cosa, yo respondo tal otra. Si me dicen tal cosa, entonces yo digo tal otra. Si me dicen que me pagan tal cosa, entonces digo no, muchas gracias. Pero si me dicen que me tal cosa, ay, bueno, sí me interesa. ¿Sí? Ustedes van con un guión. Y a ustedes son los que les van a hacer las preguntas. Ustedes no tienen que hacer las preguntas. Además, para una entrevista de trabajo, ustedes no se pueden ir como a ustedes les gusta. Es como les dicen. Porque están con un rol, hasta la ropa. Piensen ustedes que un médico en un hospital anda con una bata blanca. La bata, ¿por qué es blanca? Porque no debe haber ninguna forma de contaminación, ¿sí? ¿Por qué se dicen las enfermedades de blanco? Porque la idea es que haya una asepsia total, una higiene total. Pero, ¿qué pasa si ustedes se encuentran a un señor con una bata blanca con un carrito de paletas? No van a decir, señor doctor, ¿será que usted no acá y usted piensa en este examen? ¿Sí? Pero si ese señor del carrito de paletas entra a un hospital con su bata blanca, ¿sí? Digamos que está limpia, completamente limpia, alguien le va a parar, ay doctor, ¿usted sabe dónde queda la sala de cirugía esta? ¿Por qué? Porque es que hasta eso, ¿no es cierto? Implica unos roles. Porque uno está presentando una imagen o está representando una institución. Entonces, en el mundo laboral, ¿sí? Hay unas exigencias. Entonces, en unos escenarios no habrá problema, en otros escenarios sí. Por ejemplo, nosotros los sociólogos tenemos mucha resistencia a eso, ¿sí? Digamos, precisamente porque como uno está estudiando como la sociedad y eso. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es una eminencia en sociología urbana y él siempre llega a sus reuniones, sea con el que sea, el ministro, el que sea, y llega con su saco de ovejo, ¿no es cierto? Y eso bien peludo porque le encanta. Generalmente utiliza así pantalones amarillo mostaza porque a él le gusta y le fastidian los zapatos cerrados, entonces usa chanclas. Sin medias. Pero digamos que como a él los llaman a asesorar, lo aceptan. Pero no a todos los aceptan. En el mundo del arte, por ejemplo, eso es totalmente permitido. ¿Sí? Yo trabajé en el Ministerio de Cultura con el Museo Nacional y pues sí, en el mundo del arte como la creatividad, ¿no es cierto? Cada cual, y además yo socióloga y de la Nacional, pues cada cual, sí, en su cuento no hay ningún problema. O por ejemplo, yo tuve un profesor en la Nacional que en un semestre, y no sé por qué le dio por eso, hay gente rara, pero que importante, que durante todo el semestre, en todas mis clases, sí, se fue con la misma ropa, eso sí no olía mal, pero con la misma ropa. Él tenía un saco verde manzana de lana, ¿sí? Que el primer día estaba nuevo, ¿sí? Un blue jean y una camisa de cuadros. Claro, al final del semestre cuando hacía así ya se veía un poquito agastado, ¿sí? Digamos, cumplía su rol, ¿no es cierto? Y uno iba a la casa de él porque nos prestaba libros, tenía de todo, y todas las paredes eran forradas de libros, y compraba libros. Carros no me interesaba, viajar sí y no más, ¿sí? Digamos, maneras de ser, pero ¿qué pasa? Digamos, eso le funciona ya en la Universidad Nacional, en ese escenario, pero en otros escenarios, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que mirar, ¿no es cierto?, cuáles son las convenciones, cómo es que se tienen que adaptar. Entonces, nosotros llevamos a cabo actuaciones, esa es una actividad individual, y
Y la idea es que cualquier actuación, piensen ustedes que van a una entrevista de trabajo, ustedes que quieren tener un impacto positivo con quien nos va a contratar. Entonces ustedes se van a cuidar de decir cosas positivas, cosas acertadas, no van a hablar mucho, ¿sí? Piensen cuando uno hace una entrevista y uno le pregunta a una persona cualquier cosa y empieza pues a contarle toda la historia, como que a veces uno descarta o no dice nada. Entonces nosotros seguimos reglas, son códigos tácitos relativos al comportamiento apropiado. Y hay dos aspectos finalmente importantes. Una cosa es el escenario donde uno actúa con su papel y lleva un guión. Entonces piensen en el médico. El médico se le murió el paciente. Pero ¿qué le he dicho al médico? Que tiene que ser como profesional. No tiene que salir y llorar, ¿no es cierto? La tristeza de los familiares del paciente, es decir, de mucha tristeza. ¿Qué tiene que salir? Salir con su bata, ¿no es cierto? Decirle lo lamentamos mucho, hicimos todo lo posible, la persona murió, no se dio esta situación, ¿no es cierto? Y lo explica en un lenguaje técnico. No va a decir que fue que se atoró. Una obstrucción en la vía respiratoria, qué sé yo, ¿no es cierto? Y además a las personas les dicen en ese momento eso, no entienden nada, pero les parece muy profesional. Gracias. Le hubieran dicho, ¿se atoró? Ah, sí. Pero el caso es que el paciente que espera que el médico tenga un rol, ¿sí? Y que ese rol sea serio, profesional, pausado. Lo que salga jadeando, no, lo perdimos, se murió. Ahora, por supuesto, los familiares del paciente, pues proceden al familiar, se van a llorar, y si se les permite gritar, o qué sé yo, si depende cómo reaccionen, ¿sí? Y que tengan el apoyo psicosocial en ese momento. Pero, ¿qué puede pasar con el médico? Que el médico regresa y se puede atacar a llorar. Sí, claro. Sí, se me atoró. En ese tema, hay personas que no necesariamente ante una noticia tienen que reaccionar. Sí, o sea, depende. pues les cuento una anécdota. A un primo se le explico a la mamá y quedó casi incómodo y el man se puso para reír. Claro. Todos mis tíos y mi papá se molestaron mucho, pero entonces no entendían que era la reacción física de él, o sea, no era que se estuviera hablando porque su mamá estaba enferma, sino que reaccionó así. Claro, claro. Pero los médicos que sí saben de eso, los sectores sí los preparan. Una persona se puede reír, puede no decir nada, puede entrar en shock y pensar que no se murió y no aceptar la realidad, o atacarse o dar un ataque, o que se descontrole porque se le atoró. Entonces, ¿qué pasa? Que cumpla su papel, ¿no es cierto? Que sea lo más profesional, controlado, mesurado. Y por eso que los médicos sufren tanto y tienen que hacer una higiene mental y procesos terapéuticos también. Los trabajadores sociales también. Que los trabajadores sociales dicen, usted no se puede, ¿no es cierto?, poner a llorar y a gritar más que la persona que está atendiendo, que se cuenta una historia de... Pero eso genera, ¿no es cierto? Porque como la ciencia es profesional, a veces incluso, y tienen que ser profesionales, pero en esos escenarios, ¿qué se hace hoy en día para mejorar, para mantener el ambiente de bienestar laboral? Hay, por ejemplo, reuniones donde se hacen especies de catarsis, procesos terapéuticos, formas de relajación, de antiestrés y eso, y en todos los escenarios, porque las personas laboralmente viven muy cargadas, esas pausas activas, todos esos aspectos, ¿sí? Porque sí se les exige que tienen que asumir un rol profesional. ¿Qué es eso? Bueno, esto es lo mismo, y la transescena, entonces es toda esa parte anterior que no ven, donde la persona aquí prepara su rol para que en el escenario le salga divinamente. Piensen ustedes también la gastronomía, ¿no es cierto? Y esos restaurantes tan elegantes con tantos protocolos, la cocina puede estar hecha un desastre, pero donde están los comensales tiene que estar perfecto. Y el mesero tiene que llegar con su guión, él sí que tiene que llegar con su guión. Buenas noches, bienvenidos al restaurante tal, hoy tenemos como plato especial tal cosa con tal cosa, preparado con tal otra, con el acompañamiento de tal cosa, como entrada les proponemos esto, pueden mirar la carta y tenemos estos platos. Y si le preguntan esto, cuánto se demora, cómo es la cocción, o de dónde es el pescado, o de dónde es el vino, pues tiene que saberlo, ¿sí? No puede llegar de cualquier manera, ¿qué hubo? Pidan rápido, a ver.
más rápido que se está llenando, miren. Con todo el protocolo de sean más. ¿Cómo tiene que servir? Tiene que servir no por cualquier lado, ¿no es cierto? No le meten tiene que ser por un lado especial, tiene que llevar, ¿no es cierto? El agua, la copa indicada, el vino, etcétera, etcétera, el plato, el tenedor, todas esas cosas, todos esos protocolos se lo tiene que aprender. Por supuesto, hay toda una serie de ritos, pero muy seguramente el mesero entrará a la cocina, ¿no es cierto? Y ya no estará así, sino estará así, estará cansado, bueno. Si en la cocina hay un desastre, él saldrá con la, ¿no es cierto? Feliz, no pasa nada, todo bajo control. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos seguir esas convenciones en escena. Por supuesto, cuando no hay coherencia entre el escenario, el aspecto, la posición social que se ocupa y la actitud, que es el papel que se representa, es cuando vienen todas esas situaciones cómicas, ¿no es cierto? El mesero que sale muy ceremonioso llevando el plato, se resbala y se cae. Sí, todas esas, o pensemos, como le pasó a un amigo que una vez la novia lo invitó a la casa de los papás, se sirvieron una carne y él estaba tan nervioso y como tan emocionado, y él fue a cortar la carne y la carne salió en el plato del otro. Sí, como tienen que seguir las convenciones. Y finalmente, la desatención cortés. Eso pasa, por ejemplo, cuando ustedes se ponen un vestido con el que se ven muy bonitas, salen a la calle, todo el mundo las mira, ¿sí? Llegan a la universidad, pensemos, todo el mundo les, ¿sí? Pero salen para el trabajo, todo el mundo las mira en la calle, todo el mundo las mira, llegan a la casa y la mamá le dice, tienes la cremallera abajo. Y uno dice, ¿por qué nadie me dijo nada? Porque muy seguramente con las personas con las que compartí ese día no tenían esa confianza. Entonces es esa desatención cortés, porque uno, ¿por qué no le dice? Porque a uno le da pena, porque de pronto la persona siente pena, entonces uno no dice nada, ¿hace cuenta? O un hombre que tiene la cremallera abajo, ¿no es cierto? Pues uno que hace, mira para todos los y claro, cuando él salga y se dé cuenta, ¿no es cierto? Entonces hará un proceso de autorreflexión, pero no se le dice por qué, porque si yo le digo, oye, mira tú, sí tú, mira tú, y tú todo que tiene la cremallera abajo, lo voy a hacer sentir muy mal. O esos casos, ¿no es cierto?, donde está la persona que se despide del amado, pero apenas están saliendo y hay un vidrio y se da directo contra el vidrio. Entonces ella que ella, ¡ay! Me pegué, qué totazo, no, ella habla como si nada. Se sobará, ¿no es cierto? Con esos casos, ¿no es cierto?, de la vida real, sí, yo ya les había dicho, ¿no es cierto?, donde hay una fiesta, va a empezar la fiesta, llega la niña, que es la que le celebran la fiesta, con su super vestido, tacones, entra a la mitad del escenario, se pega qué totazo, pues la gente le va a dar mucha risa, menos a los papás, ¿no es cierto? Si no hacen, se encuentra, si ella se para rapidito, nadie dirá, oiga, ¿se dio duro? Ay, ¿estás bien? Y ella no, divinamente, ¿no es cierto? Se dará su totazo y tendrá que caminar perfectamente, después también se sobará, se pondrá su papá. Pero fíjense que esa es la desatención. ¿Por qué? ¿Sí? Yo una vez fui a una comida y había una señora que era muy viejita y que me había conocido hace mucho tiempo y no me había vuelto a ver, y yo pues por supuesto me llamo Patricia, pero ella durante toda la comida me dijo, Paula, ¡ay Paula! Pues uno ¿qué hace? Pues le dice Paula, sí señora. Sí señora, sí claro. Entonces fíjense que esas son formas de interaccionismo simbólico que son muy cercanas a nosotros. Una crítica que le hacen al interaccionismo simbólico es que a veces les parece que no es científico, pero sí es científico. Entonces ahorita miremos, porque todo esto le sirve a uno para la vida, para relacionarse, pero cuando uno ya tiene situaciones
situaciones donde va a abordar con la intervención desde el trabajo social, el interaccionismo simbólico es muy importante. Un poco de lo que yo pues trabajo un poco con desplazamiento forzado, por ejemplo, las personas desplazadas y las mujeres, y creo que ya les he contado acá, se victimizan, no se ven a ellas mismas como víctimas, ¿sí? Cuando uno les pregunta sobre sus experiencias, ellas dicen, me mataron al esposo, mis hijos, se lo reclutaron, dañaron la casa. ¿Quiénes son las víctimas? No, pues mi esposo, mi hijo. No se ven ellas como víctimas, porque en las interacciones, ¿sí? En lo que comunican, esos símbolos, esas palabras que dicen, nunca aparecen ellas como víctimas. Y uno dice, oiga, pero ¿qué pasa acá? ¿No es cierto? Porque, las personas desplazadas en general que dicen, no hubiera estado ahí, no hubiera hecho ese negocio con el compadre, no hubiera bajado ese día al pueblo, hubiera llegado más temprano, no los hubieran matado, no hubiera expuesto a mi familia eso, no los hubiera perdido, no hubiera perdido la tierra. Fíjense que, y además el lugar que les da la sociedad, porque esto es un problema también de comunicación. La sociedad es la que define quiénes son ellos. Y hasta ahora, por ejemplo, hay estudios muy importantes desde el trabajo social, Marta Nubia Bello, sobre todo, Floredina Osorio, donde rescatan eso, cómo se destruyen las identidades y eso afecta a las interacciones. ¿Y qué hay que hacer? Reconstruir esas identidades, reconocer que la culpa no fue de ellos, que eso jamás debió pasar, que todo eso que han sufrido no es porque Dios lo quiso. Y miren, hay un documental de Holman Morris que se llama Impunity, donde sale, es una psicóloga, donde le dice a la señora, no, pues a su esposo, y miren la intervención psicosocial, a su esposo se lo mataron, Dios lo quiso, ya no está acá. No, pues una idea, pues que es una claro. Y por supuesto eso no es una cuestión que un hombre lo mató, un grupo armado lo mató, ¿sí? Entonces es como una cuestión de que se tiene que resignar y tiene que ser así, y así interactúan con ellos, y eso marca, eso condiciona. Entonces, y el interaccionismo simbólico da para muchas otras cosas, y muy seguramente después ustedes verán teoría de la comunicación, porque aquí ya hay elementos de teoría de la comunicación. Lo que comunicamos, cómo nos comunicamos, lo que decimos de nosotros, cómo nos pensamos nosotros, cómo pensamos a nosotros, determina las realidades sociales, no solamente las condiciones estructurales, como decía Carlos Marx. Entonces, todos estos elementos son importantes. Uno puede estudiar desde el interaccionismo simbólico, por ejemplo, el matoneo o bullying, o las condiciones de género, hombre y mujer, en las interacciones, en las relaciones, en cómo se comunican, cómo se autodefinen, cómo se ven en relación con nosotros. Entonces, digamos que es un campo de acción muy importante, por supuesto, para el trabajo social también. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Bueno, yo sí tengo un comentario, que ya el semestre se va a acabar. Ya se acabó. Ya se acabó. Y nosotros vemos esto de funcionalismo, vemos Michel Foucault, Poder, teoría crítica de Jürgen Habermas, y se acabó. Bueno, entonces si nos llega a quedar tiempo, porque no hacemos razones de tiempo, porque esta materia es larga, pues claro que no tan larga, ustedes tienen más larga, pero sí que pudiéramos hacer un repaso. Bueno, porque eso es pura teoría. Sí. Profe, una pregunta, ¿el último parcial va a ser del tercer corte? ¿O del Yo saco cosas de cada uno, no todo, todito, todo, casi todo. Claro, porque es que miren, ustedes después estos conceptos los van a utilizar en todo. Pero lo que hago es que saco, además yo aquí no les doy, ustedes dicen, miren, en esta temática yo doy lo mínimo, por varias razones. Una, porque está en el segundo semestre. Dos, porque no hay tiempo, ¿sí? Pero tampoco yo les puedo, digamos, decir en el parcial solo esto, porque eso es robarnos a ustedes. Porque esos conceptos ustedes los van a utilizar. Por ejemplo, Jürgen Habermas, teoría crítica. Trabajo social habla para arriba y para abajo de teoría crítica, y los trabajadores sociales no saben quién es Habermas. El lema del trabajo social es investigar para transformar, y las concepciones teóricas, epistemológicas y conceptuales son de Habermas, y no leen a Habermas. ¿Sí me entienden? Y hay otra cosa, en el mundo laboral
ustedes se van a encontrar con otros sociales, trabajadores sociales y no trabajadores sociales. Y algo que a uno lo hace profesionalmente bueno es que, claro, sepa intervenir. Pero si uno no tiene discurso, es un desastre en la intervención. Porque ni siquiera sabe cuál es la posición política de uno. Entonces, estas teorías y otras, ¿sí?, que después verán, son importantes. Además, las teorías son herramientas. De Durkheim tomó esto, de Habermas tomó esto, de Foucault tomó esto, de Bourdieu tomó esto, o de pronto me encuentro con un problema que digo, no, ninguno me sirve. Entonces, y si no tienen eso, ¿sí?, entonces ahí hay una dificultad muy grave conceptual. Y otra cosa, y es que el trabajo social, que ha hecho un proceso de autorreflexión, ¿sí?, y de autorrevisión, por eso la reconceptualización y todo lo que viene después, sabe que tiene que ser muy fuerte en sus discursos. ¿Por qué? Porque el trabajo social es una intervención también muy fuerte, pero si no es fuerte en los discursos, termina siendo solamente operativo. ¿Qué quiere decir operativo? Sí, hacen cosas profesionales, pero otro profesional los manda a hacerlas y define cómo las hacen. Por eso es que hay que tener un discurso. Bueno, entonces vamos a pasar al funcionalismo. Esta palabra funcionalismo, ¿con qué la asocia? Con funciones. ¿Qué será una función? ¿Qué será una función? Una actividad que se desarrolla para un cargo. Algo que ejecuto para tener un resultado. Exacto. Aquí el funcionalismo, ¿sí? Un reloj tiene una función, dar la hora. ¿Por qué necesito un reloj? Porque necesito saber la hora. Pero en el mundo social no es tan mecánico, ¿sí? El funcionalismo es muy importante para el trabajo social porque es que resulta que cuando surgió el trabajo social estaba en boga el funcionalismo. Y el funcionalismo funcionó para bien y para mal, ¿sí? Porque es que las teorías, cuando uno se casa solo con una teoría, pues la teoría le funciona hasta cierto punto, pero la teoría no tiene la verdad absoluta. El funcionalismo tiene cosas buenas, todavía está vigente en muchos aspectos, pero yo no me puedo quedar solamente con una perspectiva funcionalista. Pero por lo pronto vamos a empezar a mirar acá qué es el funcionalismo. Y para que tengamos claro, cuando a mí me hablan de función desde la sociedad, me están hablando de una función social. ¿Y qué es una función social? Aquella que suple una necesidad social. Cuando algo funciona es porque está supliendo algo. Bien, o como un reloj. Un reloj funciona porque da la hora correcta, ¿sí? La familia funciona porque está llevando a cabo un proceso de socialización y sociabilización que hará que las siguientes generaciones puedan mantener la sociedad. Cuando una sociedad empieza a dejar de funcionar, también se empieza a hablar, como ustedes utilizan, de disfuncionalidades. La política no funciona bien, la economía no funciona bien, el sistema de salud no funciona bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces empieza a colapsar. ¿Por qué al funcionalismo le interesa mirar esas funciones sociales en la sociedad? Pues porque eso es lo que hace que una sociedad continúe o se acabe, ¿sí? Se desintegre, ¿sí? Y porque tiene que apuntar hacia dónde se tiene que transformar. Entonces, precisamente, es el funcionalismo que estudia los requisitos funcionales para que una sociedad determinada pueda mantenerse, pueda sobrevivir, que funcione de tal manera que las necesidades se puedan satisfacer, todo tipo de necesidades, porque los seres humanos somos integrales, somos biológicos, psicológicos, emocionales, físicos, culturales. El funcionalismo, ¿qué va a hacer? Va a reconstruir el concepto de racionalidad. Si quieren, yo les puedo mandar la diapositiva, me interesa más. Ustedes pongan atención. Sí, porque ustedes pueden leer en su casa, pero si no entienden, se van. Recuerden que Max Weber, ¿sí?, que hablaba de racionalidad y el proceso de racionalización, que era un proceso donde se ordena, se sistematiza la vida de las personas, inicialmente en las sociedades occidentales capitalistas y después se extiende a otros países del planeta. Ese concepto de racionalidad, fíjense que es hablábamos que tenía unas características, que planea, que cuantifica, que busca predecir, que busca reemplazar tecnología humana por tecnología no humana, que busca calcular, pero resulta que es que el mundo social no solamente se reduce a medir y calcular, que también es importante. Recuerden el estructuralismo. No, las estructuras tienen significados, tienen valores, y eso no se puede medir, ¿sí?, pero es importante en el mundo social. Por eso es que los funcionalistas dicen que en sociedades, y sobre todo sociedades muy distintas a las nuestras, pensemos en los SOE,
¿Recuerdan que los OE celebraban una fiesta de Navidad y los hombres se colocaban los penachitos acá con esas plumitas? Y que ustedes llegaran de un día para otro sin avisar a la tribu OE y encuentran a los hombres haciendo eso, no van a entender, eso les va a parecer irracional. Además, eso como que, ¿qué se mide? ¿Qué necesidad básica suple ahí? No lo vamos a entender de buenas a primeras, por eso es que el estructuralismo decía que toca ir más allá para entender esos significados. ¿Por qué? Porque hay prácticas aparentemente irracionales. ¿Qué quiere decir irracionales? Que nos parecen absurdas, que no tienen lógica, pero que cuando uno las estudia va a encontrar que cumplen funciones sociales. ¿Y qué quiere decir eso? Que tienen una racionalidad social más profunda. Ah, claro, cuando yo entiendo que es que los hombres se colocan eso porque eso significa un culto a la vida, porque se visten como las mujeres, está cumpliendo una función social de reconocimiento, de cohesión social, de interacción profunda. Entonces, eso es importante. O como yo les decía, los indígenas de Norteamérica que danzan para que caiga la lluvia, pues sabemos que la lluvia no se va a dar así, pero es una manera como ellos buscan suplir esas necesidades, pero que uno también tiene, no solamente tiene necesidades básicas que puedo medir de comida, de techo, de abrigo, sino necesidades afectivas, emocionales. Y porque hay otra cosa, todos los seres humanos tenemos temores, unos más, otros menos, ¿sí? Como veamos por ejemplo con las fobias, pero todos tenemos algún tipo de temor. ¿Y uno cómo hace? Como para poder suplir y pasar esos temores, con prácticas que a veces son irracionales. Piensen ustedes, a veces las comunidades campesinas entonces colocan su penca de sábila, ¿sí? Y piensen que de pronto si no consiguieron la penca de sábila y son muy creyentes en eso, le tienen mucha fe a la sábila, pues no duermen bien porque se les puede entrar algún mal. O piensen que alguien le hizo mal de ojo a otro, ¿sí? Pero entonces tiene su amuleto, eso es irracional, ¿sí? Porque eso no está comprobado científicamente si uno lo ve desde ese concepto de racionalidad occidental. Pero si uno lo ve desde otras formas de racionalidad no occidental, como en los OES o en comunidades tradicionales campesinas, pues cumple una función social. Porque ¿qué pasa? El otro le hace mal de ojo, ¿no es cierto? No tengo acá, ¿no es cierto? Que hace los italianos así. Pero ¿qué pasa? El otro ¿qué hace? Saca su agüero. Tengo mi amuleto. No me puedo hacer nada. O piensen ustedes en cosas que son más cercanas en nosotros, los procesos de duelo. Porque las personas unas hacen 9 misas, ¿sí? Es que 9 misas no le van a devolver al muerto, claro que no se lo van a devolver, pero es una forma, ¿no es cierto?, de despedirse del muerto. Porque hay personas que van al cementerio y entregan flores y está bien muerto, es más, ya son solo huesos, ¿sí? No hay carne ahí. No va a decir, ay, tan bonita la flor, no, esta está muy marchita, no. Simplemente, ¿por qué? Porque la persona tiene una necesidad emocional, ¿sí? Y eso supera esa razón que cuantifica, que planea, que calcula. Y entonces el hecho de que la persona pueda ir, ¿no es cierto?, o pueda tener reuniones o ritos de despedida, eso que hace que la persona pueda descansar emocionalmente. Entonces ese rito, que aparentemente es irracional, está cumpliendo una función social. Por eso es una racionalidad social mucho más profunda. ¿Está claro esto? El funcionalismo se origina desde la antropología con dos autores, Bronislaw Malinowski y Radcliffe Brown, y precisamente porque ellos van a ir a otras comunidades muy distintas a las occidentales, van a encontrar que hay esas otras formas de racionalidad que es más profunda, y también van a encontrar que las prácticas sociales que tiene una comunidad, una sociedad en la vida cotidiana pueden pasar de una sociedad a otra. Pero no es que la otra sociedad que toma esas prácticas sociales las asuma de manera idéntica, sino que se reajusta o se reapropia de acuerdo a los requisitos del nuevo contexto. Y les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos muchos elementos del estilo de vida de los norteamericanos, porque es que no solamente hay clases dominantes, sino hay países dominantes. Pues para un ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos nos dominan todavía en términos comerciales, aún en términos políticos. Cuando ustedes vean políticas públicas, se van a encontrar que los 3 gobiernos, 2-3 gobiernos que tenemos, últimos 3 gobiernos, han tenido que hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para decir cómo invierten la plata que les prestan para la política pública, cómo invierten en seguridad. Pero parte también de esa dominación es lo cultural. Por ejemplo, nosotros hemos asumido la forma como nos vestimos, los blue jeans.
¿Por qué? Porque a nosotros nos resulta también muy prácticos. Pero pensemos la comida. Nos pueden gustar las hamburguesas, pero yo les digo, ¿ustedes qué prefieren? ¿Una hamburguesa de McDonald's o una hamburguesa del Corral? Del Del corral, ¿no es cierto? Porque es más jugosa, porque el sabor es distinto, porque la de McDonald's nos parece muy sintética. ¿Ustedes cómo prefieren? ¿La hamburguesa con eso que dicen ahogado o sin ahogado? ¿O con guacamole? ¿Sí? Digamos, uno lo adapta, ¿sí?, a su contexto, pero no solamente en la comida, en todas las prácticas sociales. Es decir, nosotros sí podemos ser muy dominados, podemos asumir prácticas sociales porque es el estilo de vida a nivel global, pero nosotros lo ajustamos a nuestro contexto. Y así pasa en todas las culturas. Entonces, los primeros investigadores como Malinowski, Radcliffe Brown, a diferencia de Malinowski y Radcliffe Brown, los primeros antropólogos que miraron otras culturas, por ejemplo, pensemos que hubiese llegado en el siglo XIX un antropólogo a visitar a los Zoe y a estudiarlos, ¿qué hubiera dicho? Costumbres irracionales, primitivos, poco civilizados, poco evolucionados. ¿Por qué? Porque ese concepto de racionalidad occidental, de medir, cuantificar, planear, calcular. Pero, ¿qué van a decir Malinowski? Que esas prácticas o procesos mentales, ya decíamos, son razonables, responden a ciertas necesidades sociales o psicológicas como la magia o la religión, ¿no es cierto? Una forma ahí de pseudomagia es la sábila que colocan, o esos baños que se hacen de las 7 hierbas a veces, que para que les vaya el otro año divinamente. Entonces la gente empieza emocionalmente el nuevo año feliz porque se hizo el baño de las 7 hierbas, ¿sí? Puede que el año sea un desastre, pero mientras le llega el desastre va a estar feliz, ¿sí? Se va a sentir seguro, ¿sí? Está protegido porque se hizo el baño y se comió las 12 uvas y se puso los calzones amarillos al revés y va a viajar por todo el mundo porque salió con 3 maletas por todas las cosas. Pero digamos que es como una manera, a veces te pueden comprar, pero las personas cuando lo creen se sienten seguros, ¿sí? Porque es una fe en eso. Y eso cumple una función social. Por supuesto, es muy distinta a la magia, ¿no? La magia es una manipulación con conjuros. La religión es otra cosa, ¿sí? Es un conjunto de creencias y donde no se manipula. Bueno, a veces sí, porque Marx va a decir que es el hombre del pueblo, por otras cosas. Pero el caso es que, bueno, el caso es que cumple funciones sociales. Bueno, por ejemplo, una persona que tiene una creencia en un ser trascendente puede morir de manera mucho más plácida y tranquila que aquellos que no tienen de qué aferrarse. Las personas que tienen contacto con sus seres queridos, que tienen una red de apoyo, así el médico les diga que tiene un cáncer terrible, pueden tener, aunque o se pueden recuperar, o pueden morir de una manera más tranquila, ¿no es cierto?, que aquellos que no tienen ese tipo de redes, cumplen unas funciones sociales muy importantes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces la teoría funcionalista de la sociología arranca en los años 40 y 50. Recuerden que la Escuela de Trabajo Social en Colombia, fundada por María Carulla, se fundó en 1936, ¿sí? Y el funcionalismo aparece en la siguiente década, años 40 y 50, con un señor que tiene un nombre muy bonito, Talcott, ¿no es cierto? Talcott, mexicano, Talcott. No, y ese nombre en inglés es feo. Fíjense que los niños ustedes no conocen ningún talquito, ¿no es cierto? Hay yo, hay Michael. Talcott Parsons. Además que, bueno, como yo no les pongo, si yo les pusiera a leer Talcott Parsons, no les diría jamás esto. Pero como no les pongo a leer Talcott Parsons sí que es un ladrillo. Ustedes se quejan que nosotros nos ponemos a leer ladrillos, este sí que es un ladrillo, ¿sí? Porque es muy importante para la sociología, entonces hay que leerlo, pero es supremamente enredado, pero es muy importante. Y trabajo social se fundamenta en este autor. Y les digo otra cosita, para que ustedes entiendan que las teorías, porque también implican una posición política. Con esta teoría, los Estados Unidos va a extender sus planes de desarrollo a América Latina para ese control. ¿Qué sociedad? Porque ellos qué van a decir, la sociedad norteamericana funciona, la latinoamericana no. No funciona si
sigan nuestros planes de desarrollo, apliquen esa concepción funcionalista. Y otra cosa, venga el trabajador social, que van a decir, hay problemas en la sociedad, pero ese problema de la sociedad no es de todos, es de los que están allá. Entonces el trabajo social va con unas comisiones, con unos otros profesionales a solucionarle el problema a los que están allá. Pobres, excluidos, marginados, indigentes, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo esa era la concepción, es una concepción funcionalista. Eso no funciona, eso es patológico, entonces hay que arreglarlo. Ellos no funcionan, ellos se tienen que arreglar, tienen que empezar a funcionar. Y fíjense que es totalmente impositivo. Después trabajo social con la reconceptualización, que es decir, un momento, el problema de los de allá también es mi problema, que es una visión estructuralista y de la teoría crítica. Y el problema de los de allá tiene que ver conmigo, pero resulta que los de allá también tienen elementos para salir adelante y yo voy a ir a apoyarlos, no a solucionarles el problema. Por eso ustedes les dicen, ustedes hacen acompañamiento, ustedes son gestores, ustedes sí forman, pero no quiere decir que es que los que están allá están en una situación terrible, ustedes son los salvadores. ¿No es cierto? Yo creo que eso les va enseñando. Pero desde esa concepción funcionalista inicialmente eran los pobres, los necesitados, los que tienen carencias, tenemos que ir, ¿no es cierto? Y por eso esa crítica en trabajo social del asistencialismo, de quedarse solo en la asistencia social es importante, pero quedarse solo en dar, en ayudar, en proveer, y no entender que las comunidades pueden también dar, que quienes tienen los problemas son los que mejor los entienden y que ellas mismas, con ciertos apoyos, ¿no es cierto?, profesionales, son las que tienen que salir adelante, no son ustedes, son ellas. Entonces, ¿qué va a ser? Digamos que sí comparte con el estructuralismo una idea totalizadora de la sociedad, no la puedo ver en términos fragmentados. Y va a mirar, Parsons va a señalar que la sociedad es un gran sistema con unos subsistemas y unas prácticas que se diferencian un poco parecido a lo que señalaba Bourdieu con los campos, que hay prácticas distintas de acuerdo al campo, pero todas están interrelacionadas con todas. Y busca, ¿qué? Entender la realidad social, porque eso es supremamente complejo, todos esos subsistemas interrelacionados. Va a tomar a Emilio Durkheim. Ustedes están cansados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se van a parar un momentico, por favor. ¿No es cierto? El funcionalismo va a tener en cuenta los aportes de Durkheim. Ese es el que se va a llamar el primer funcionalismo. Recuerden que Durkheim hablaba que la sociedad es como un todo orgánico, que tenía esa concepción biologicista. ¿Qué quería decir eso? Que comparaba un ser vivo con la sociedad. El ser vivo tiene distintos órganos, están interrelacionados, todos cumplen funciones distintas, pero todos se necesitan. Si uno empieza a fallar, tarde o temprano empezará a fallar los demás órganos. Igual sucede con la sociedad es un gran sistema que tiene unos subsistemas interrelacionados. Si empieza a fallar alguno de ellos, los demás empezarán a fallar con el tiempo. Y él decía, Durkheim también hablaba de funciones. Las funciones, ¿cuándo son normales? Cuando satisfacen funciones sociales principales. Una familia, cuando uno dice más o menos es normal, pues cuando da techo, protege, establece las normas, pautas de comportamiento para las siguientes generaciones. Cuando es patológica, que les decía, este término viene de la biología, que me está hablando de enfermedad, de un desorden en el sistema. Piensen un organismo, un sistema vivo con cáncer, ¿qué pasa? Las células empiezan a reproducir de manera desorganizada hasta que colapsa, se van formando tumores, va generando otro tipo de tejidos, se van cambiando las funciones, se van dislocando, hasta que llega un momento en que ese ser vivo colapsa y muere. Y asimilándolo, ¿no es cierto?, con la sociedad, pues también sucede, cuando no se cumplen las funciones, pues ¿qué sucede? Que empieza a fallar la sociedad, cuando no se suplen esas necesidades fundamentales. Entonces, ¿qué se espera de las funciones? Que se den de manera regular, que traen un reloj que primero ande, que se marque bien los segundos y después se quede quieto y después vuelva y otra vez arranque. Cuando ustedes vean la hora, pues no les va a servir. Igual sucede en el cuerpo, igual sucede en la sociedad. Se espera que haya unas normas, unas pautas de comportamiento, unas formas de suplir las necesidades de tal manera que eso continúe en el tiempo. ¿Qué tal que en una familia, que puede pasar en Colombia, que el papá diga, hoy no hay nada que comer, no comen? ¿Sí?
pero de pronto mañana sí hay que comer, entonces sí comen. Empieza a generar unas situaciones. Hoy se quedan sin nadie, no hay quien los cuide, de pronto mañana sí se pueden quedar. Igual sucede en todas las esferas de la sociedad. ¿Qué va a decir Durkheim? Que en las sociedades primitivas, como vimos en la SOE, fíjense que digamos, no se vean tantas disfuncionalidades. Se ve que funciona muy bien, que la gente tiene un bienestar pese a sus circunstancias, porque se da una solidaridad mecánica, y recuerden que la solidaridad mecánica se da porque las personas tienden a cumplir las mismas funciones, hay una muy baja división del trabajo social, casi todos hacen todo y comparten todo, y por supuesto eso hace que todos vivan más o menos en las mismas condiciones, por eso esa solidaridad mecánica. Mientras que en la sociedad moderna se da una solidaridad orgánica, nos especializamos, cada cual está en su rol, todos nos necesitamos de todos, pero no tenemos ni idea qué hacen los demás. Y hay una tendencia a generarse más disfuncionalidades. Entonces, en esa sociedad moderna donde hay una alta división del trabajo, se complejizan las funciones. Y es lo que va a decir Durkheim, que sea una situación de anomia. Esta A significa sí. Bueno, nomia viene de norma, ausencia de normas. No hay normas claras porque las funciones empiezan a fallar. Eso genera desorden social. Entonces, cuando hay ese desorden social, hay una situación de disfuncionalidad porque no se suplen las necesidades sociales principales. Y resulta que, fíjense que porque hay ese proceso de racionalización que decía Weber, de ordenar y sistematizar la vida de las personas, porque fíjense que nosotros queremos controlar, quisiéramos saber qué va a pasar mañana para estar seguros, quisiéramos manejar los temores, ¿sí? Las sociedades antiguas tenían muchos temores. Piensen ustedes los que vivían en las cavernas, ¿no? Aquellos que llamaban cavernícolas, esos primeros hombres primitivos. Tenían temor de todo lo que pasaba afuera porque no lo podían explicar ni lo podían controlar. Caía un rayo, ¿no es cierto? Gritarían. Vendría un animal inmenso, terrible, gritarían. Saldrían y habría una inundación, gritarían, sí, muchos temores, porque no tenían un conocimiento. Pero ¿qué pasó? A medida que conocen, van controlando, van prediciendo. Entonces dicen, este fruto de este árbol no me lo como porque mi amigo la otra vez se lo comió y se murió, de dolor de estómago. Entonces ese no, un proceso de aprendizaje, ¿sí? Aún con la vida propia, pero iban aprendiendo. Pero hoy en día que hemos desarrollado tanto la ciencia, la tecnología, uno pensaría que podríamos tener más control y predicción, y resulta que no. El hombre pensó que podía controlar un poco, como dice un autor, que podía controlar las fuerzas de los dioses, y resulta que hoy ustedes tienen seguro para todo, seguro de muerte, seguro de vida, seguro de no sé qué, seguro de accidente, no sé qué. Compran un carro, seguro contra vandalismo, contra terrorismo, contra no sé qué, compran una casa, seguro, ¿no es cierto?, contra inundación, contra terremoto, contra la destrucción, contra la enfermedad, seguro, compran cualquier cosa, seguro contra robo, el celular, seguro contra robo. Digamos, esos temores que creímos que se iban a superar, no se han superado. Entonces ya el hombre empieza a decir, esas sociedades primitivas como que son más parecidas a nosotros de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque queremos controlar, predecir, y porque acumulamos ansiedad, y sobre todo en esta sociedad moderna, contemporánea. ¿Y qué necesitamos las personas? Aliviar. Entonces, esas racionalidades que nos parecían al principio absurdas, que decíamos como la máquina de religión, reducen la ansiedad y las alteraciones, sobre todo emocionales. Piensen una cosa, que si uno se va a morir mañana, pero a uno no le preocupa si se muere mañana, pues duerme delicioso y se murió mañana, ¿no es cierto? Pero si uno se muere mañana, sí, y le da temor morirse, pues no va a dormir y en todo caso se va a morir, ¿sí? Digamos que como hay miedos que uno a veces no controla, pues esas funciones sociales nos permiten, ¿no es cierto?, reducir ese grado de ansiedad y esa alteración emocional. Bueno, yo voy a dejar hasta acá porque es que yo veo que ustedes están muy cansados. Para la siguiente clase, ¿sí?, terminamos esto del funcionalismo, que no nos falta mucho. Y, por favor, hácenlo del foro. ¿Me puedes repetir nuevamente qué es lo que hay que poner en el foro? Tú dijiste un párrafo de algo, ¿cómo? Es
está ahí en el... Hasta explicado lo Sí, que hay que está hacer. explicado. El plazo del foro es hasta el otro miércoles. Y por favor, entonces van a averiguar en internet quién era Jürgen Habermas y quién era Michel Foucault. Estos son los dos últimos autores que nosotros vamos a ver, son muy importantes para el trabajo social. Vamos a mirar primero a Michel Foucault, después vamos a mirar a Jürgen Habermas. Todos los conceptos de la reconceptualización, todo lo que ustedes hablan cuando hablan de reconceptualización para que se sitúen en términos teóricos, vienen de Carlos Marx, de los desarrollos de la Escuela de Frankfurt y de su heredero que es Jürgen Habermas, ¿sí? Y toda la crítica al estructuralismo ese estructuralismo tradicional que hemos visto, a las relaciones de poder y en la sociedad, que es muy importante, lo vemos en Michel Foucault. Bueno,